Vámonos a otro tema. La realización de esta consulta ciudadana sobre los expresidentes impulsada por el gobierno federal y Morena llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró su constitucionalidad. Ahora Morena insiste en que se realice en la jornada electoral del 1 de junio del 2021, una propuesta polémica que muchos han calificado como un distractor y una estrategia política, porque la consulta no sería vinculante. Y bueno, justamente para hablar de este tema, tengo en la línea de Mega Noticias TVC a Luis Carlos Ugalde, director general de Integral de Consultores y expresidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, estaba yo leyendo el fin de semana un documento que tengo entendido trabajaste con Paulina Crigueras. Déjame preguntarte, 8 reflexiones sobre la consulta. ¿Por qué nada más 8 y no más? Pues porque son las que se nos ocurrieron. Por cierto, este documento que mencionas es un artículo que está publicado en la revista Nexos, que pueden todos consultar en línea. Y claramente nuestro propósito es ver todas las barbaridades que cometió la Corte. Primero porque brevemente explico. Sí. Lo que se ha dicho ya, que es lo obvio de que el gobierno está obligado a aplicar la ley y perseguir el delito y no necesita consultarle al pueblo. De hecho, López Obrador es omiso al posponer una decisión. Si hay delito de alguien, tiene que perseguirlo. 2, creo que la Corte, en lugar de cuidar la Constitución y la legalidad, quiso hacerle un guiño político al presidente, y eso es muy preocupante, Paco, porque la Suprema Corte es la última aduana, la última puerta para cuidar el balance de poderes que México debe tener. Y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, da la impresión de que quería quedar bien con López Obrador. Y lo que hicieron fue cambiarle la pregunta al presidente. El presidente quería preguntar, ¿quieres enjuiciar a los expresidentes? Y ahora lo que queda es otra cosa. Lo que queda es, ¿quieres que esclarezcamos las decisiones políticas tomadas por actores políticos en los últimos años? ¿Qué demonios es eso? O sea, cuando gane el sí de esta consulta el próximo año, entonces tú podrás, Paco, pedir que investiguen y esclarezcan las decisiones absurdas que ha tomado el subsecretario Hugo López-Gatell. Otros querrán enjuiciar a los ministros de la Corte, porque la pregunta es, actores políticos que hayan tomado decisiones políticas en los últimos años. O sea, ya es una pregunta para enjuiciar a todos. A todos, parejo. Es una tontería, es algo totalmente irrelevante, es inocuo. Además, el resultado no es obligatorio para nadie, es solamente un circo mediático, Paco, que nos distrae de lo fundamental y que solamente va a contribuir a que haya un ejercicio de propaganda política el próximo año. Por eso es que cuando se legisló la consulta popular desde 2012 y ahora en diciembre pasado apenas se cambió la legislación en materia de consulta popular y se dijo no debe coincidir con la jornada electoral, debe ser en una fecha posterior. Por eso en la Constitución dice que la consulta popular será el primer domingo de agosto, 2 meses después de la jornada electoral. Ahora el presidente quiere cambiar la fecha también. Todo esto me parece, como dijo un ministro de la Corte, un concierto de ilegalidades, de abusos. En fin, es muy preocupante esto, Paco. Déjame hacerte una pregunta y ojalá nos puedas ayudar al auditorio y a mí a entenderlo. Cuando se habla de que esta consulta no es vinculante, quiere decir, déjame ponerlo así, y si estoy en un error, por favor, corrígeme. Quiere decir que aunque seguramente la respuesta será un sí de grandes proporciones, porque así lo entiendo de los mexicanos, esto no quiere decir que van a llevar a juicio a cualquiera, sino que tan solo le dieron el aval de que lo puedan investigar. Sin investigación y sin sustento no puede haber nada. Pero es que ¿a quién vas a investigar? O sea, reitero, la consulta es para esclarecer las decisiones políticas tomadas por actores políticos en los últimos años. Ajá. O sea, a alguien se le puede ocurrir que hay que investigar a un regidor, otro un diputado local, los gobernadores, el secretario, el mismo presidente de la República. O sea, es una tontería.
¿Y quién la va a hacer? ¿Y sobre qué temas? ¿Y en qué periodo de tiempo? Y luego, ¿qué se investiga o qué se esclarece? Reitero, cuando hay presunción de que alguien cometió un delito, porque hay alguna acusación, porque hay alguna evidencia, porque hay alguna grabación, el Ministerio Público debe actuar o el gobierno puede presentar una denuncia, punto, pero esclarecer los hechos, quién, de dónde, de cuándo, en qué periodo, respecto a qué tema, es una tontería absoluta. Y esto claramente va a ser usado por el presidente López Obrador para decir que se va a preguntar si se enjuicia a los expresidentes. Es mentira. La pregunta que quedó definida por la Corte no habla de expresidentes, no habla de nadie, habla de actores políticos. Así es que es un engaño, y la Corte, me parece que de forma muy irresponsable, de forma politizada, trató de decirle al presidente sí, pero le cambió la pregunta y quedó algo totalmente inentendible, algo totalmente vacío. Sí, y además un engaño que nos va a costar 8,000 millones de pesos. No sé si tanto, quizás sea menos, pero al menos va a costar 4 o 5 mil millones de pesos. Que nos hacen falta para otras cosas. Que no va a resultar en nada, es una pérdida de tiempo, efectivamente. Entonces, creo que ese es el tema central, de que si quieres hacer justicia, si quieres perseguir la corrupción, no tienes que hacer circo, tienes que tomar decisiones, y el presidente López Obrador está haciendo más circo que tomar decisiones reales. Y mientras tanto, mientras esto ocurre, pues van a pasar 8 o 9 meses, en donde si hay alguna evidencia de que el expresidente Peña Nieto cometió actos de corrupción, se debe proceder, punto. Pero con esto el presidente da la impresión de que en realidad no quiere hacer nada. Y entonces lo que hace es patear la pelota y decir que el pueblo va a decidir, y mientras tanto nadie hace absolutamente nada, Paco. Sí, lo que insistimos aquí, lo único que hay que hacer es aplicar la ley, sin más. Pues sí. Así Pues es. sí. Luis Carlos, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Con todo gusto, Paco. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, Luis Carlos Ugalde. Por cierto, déjeme decirle que hoy es noche para opinar, no se lo pierda.